El tarot, un viaje a través del tiempo. El tarot es un juego de cartas que ha sido utilizado desde hace cientos de años para fines adivinatorios, esotéricos y de autoconocimiento. A lo largo de los siglos, el tarot ha sido objeto de fascinación y controversia, pero también ha sido reconocido como una parte importante de nuestra cultura y patrimonio histórico. El tarot tiene sus raíces en Europa, donde apareció por primera vez en el siglo XIV. Aunque no se sabe con certeza quién creó el tarot, se cree que sus orígenes se remontan a la cultura árabe y que fue introducido en Europa por los gitanos. El tarot era utilizado como un juego de cartas similar a los naipes que conocemos hoy en día. Sin embargo, con el tiempo, el tarot comenzó a utilizarse con fines esotéricos y adivinatorios. Durante la Edad Media, el tarot se popularizó como un juego de cartas que se jugaba en la corte y entre la nobleza. Fue durante este periodo que se crearon los primeros diseños de tarot, los cuales contaban con una combinación de imágenes y símbolos. Durante el siglo XIX se desarrollaron nuevos diseños de tarot, incluyendo el tarot de Marsella, que es uno de los diseños más populares. En la actualidad, el tarot ha experimentado un resurgimiento en popularidad como herramienta de autoconocimiento y desarrollo personal. Muchas personas utilizan el tarot para explorar sus emociones, entender sus relaciones interpersonales y tomar decisiones importantes en sus vidas. El tarot está compuesto por 78 cartas, divididas en dos grupos, los arcanos mayores y los arcanos menores. Cada carta tiene un significado y una interpretación específica y se utiliza en combinación con otras cartas para hacer una lectura. Existen diferentes tipos de tarot, cada uno tiene sus propios símbolos y significados. La elección de un mazo de cartas depende de las preferencias personales y de la formación del lector. La interpretación de las cartas del tarot puede variar según la persona que las lea, pero en general, cada carta tiene un significado simbólico y que puede ser interpretado de diferentes maneras según la tirada y el contexto. Existen diferentes tiradas del tarot, como la tirada de la cruz celta, la tirada de 3 cartas y la tirada astrológica. La tirada de la cruz celta es una de las tiradas más populares del tarot y consta de 10 cartas. Cada posición tiene un significado específico y puede ser interpretada de diferentes maneras según el contexto y las cartas que aparecen. La tirada de las 3 cartas es una tirada simple y efectiva que consta de 3 cartas: pasado, presente y futuro. Esta tirada puede ser utilizada para obtener una visión general de una situación o para obtener respuestas específicas a preguntas concretas. La tirada astrológica es una tirada compleja que utiliza la astrología y la numerología para interpretar las cartas del tarot. Esta tirada puede ser utilizada para obtener una comprensión profunda de una situación o para obtener respuestas a preguntas complejas. A la hora de elegir un mazo de tarot, es importante tener en cuenta la conexión personal que se tiene con las cartas. Cada mazo de tarot tiene su propio estilo y energía, y es importante encontrar uno que se sienta cómodo y en sintonía con uno mismo. Existen diferentes opciones de mazos de tarot, desde los clásicos como el tarot de Marsella hasta los modernos como el tarot de los ángeles. El tarot de Marsella es uno de los mazos de tarot más populares y conocidos en todo el mundo. La historia de este mazo se remonta al siglo XVIII, en la ciudad francesa de Marsella, de donde toma su nombre. Aunque la historia exacta del tarot de Marsella no se conoce con certeza, se cree que fue diseñado por el grabador y cartógrafo francés Jean-Baptiste Tallet, quien firmó sus obras bajo el nombre de Etelia.
Aliet creó un mazo de tarot en el que las imágenes estaban impresas en bloques de madera y coloreadas a mano. El tarot de Marsella se hizo popular rápidamente en Francia y luego se extendió a otros países europeos. Aunque existen muchas variaciones del tarot de Marsella, la versión original consta de 78 cartas divididas en dos grupos, los arcanos mayores y los arcanos menores. Los arcanos mayores representan los aspectos principales de la vida, como el amor, la muerte, la justicia y la sabiduría. Los arcanos menores, por otro lado, representan situaciones cotidianas y eventos de la vida. Aquí tienes una descripción de los arcanos mayores del tarot de Marsella, un conjunto de 22 cartas que representan arquetipos universales y simbolizan diferentes aspectos de la vida y camino espiritual. El mago representa el poder de la manifestación, la creatividad y la habilidad para canalizar energías. La sacerdotisa simboliza la intuición, el conocimiento interior y los misterios ocultos. Es la conexión con el mundo espiritual. La emperatriz representa la fertilidad, la abundancia y el amor maternal. Es símbolo de la creación y la feminidad. El emperador simboliza la autoridad, el poder y la estructura. Representa el orden y la organización en la vida. El sumo sacerdote representa la sabiduría, la enseñanza y la guía espiritual. Es el maestro y mentor en el camino espiritual. Los enamorados simboliza el amor, la elección y las decisiones importantes en la vida. Representa la unión de opuestos complementarios. El carro representa el impulso, el movimiento y el control. Es símbolo de la victoria y el progreso. La justicia simboliza el equilibrio, la imparcialidad y la toma de decisiones juntas. Representa la ley kármica y la responsabilidad. El ermitaño representa la introspección, la soledad y la búsqueda interior. Es símbolo de sabiduría y la guía interior. La rueda de la fortuna simboliza los ciclos de la vida, las oportunidades y el destino. Representa el flujo constante y el cambio. La fuerza representa la valentía, la pasión y la fuerza interior. Simboliza el control de los impulsos y la energía vital. El colgado simboliza el sacrificio, la entrega y la introspección profunda. Representa la renuncia a lo material en busca de una nueva perspectiva. La muerte representa la transformación, la renovación y el cambio radical. Simboliza el fin de una etapa y el comienzo de otra. La templanza simboliza el equilibrio, la armonía y la moderación. Representa la integración de opuestos y la paciencia. El diablo representa la tentación, los deseos mundanos, los aspectos oscuros de la humanidad. Simboliza la liberación de ataduras. La torre simboliza la destrucción, el cambio repentino y la revelación. Representa la demolición de estructuras obsoletas. La estrella representa la esperanza, la inspiración, la iluminación. Simboliza la conexión con lo divino y los sueños realizados. La luna simboliza la intuición, los sueños y los misterios del subconsciente. Representa la dualidad y la incertidumbre. El sol representa la alegría, la vitalidad y el éxito. Simbolizan la energía positiva y la claridad. El juicio representa la resurrección, la renovación del despertar espiritual. Simboliza la evaluación de nuestras acciones y la toma de decisiones trascendentales. El mundo
simboliza la culminación, la realización y la integración. Representa la armonía y la conexión con el universo. El loco representa la libertad, la espontaneidad y el viaje hacia lo desconocido. Simboliza la confianza en el universo y la disposición a aventurarse en nuevas experiencias. El diseño del tarot de Marsella es conocido por su simplicidad y elegancia, con imágenes nítidas y coloridas en cada carta. Los arcanos menores del tarot representan las diferentes situaciones y eventos que ocurren en la vida cotidiana de una persona. Estos arcanos están divididos en 4 palos: copas, espadas, bastos y oros, también conocidos como pentáculos o discos. Cada palo representa un aspecto de la vida, como las emociones, el intelecto, la creatividad y el mundo material. Cada palo tiene 14 cartas numeradas y 4 cartas de la corte: paje, caballero, reina y rey. Las cartas numeradas representan situaciones y eventos específicos, mientras que las cartas de la corte representan a personas y personalidades que pueden influir en la vida del consultante. En general, los arcanos menores del tarot son una herramienta valiosa para entender las situaciones de la vida cotidiana y para obtener orientación sobre cómo abordarlas de la mejor manera posible. El tarot es una práctica espiritual que ha sido utilizada por siglos para obtener una comprensión más profunda de uno mismo y del mundo que nos rodea. Sin embargo, es importante recordar que el tarot no es una solución mágica a los problemas y no debe ser utilizado como reemplazo de la atención médica profesional. Si se decide utilizar el tarot, es importante encontrar un lector de confianza y experimentado, así como mantener una mente abierta y receptiva a las respuestas que se obtengan.